La humanidad ha estado evolucionando durante 3.7 mil millones de años. Suena grandioso, pero cuando miro la mayor parte de ese tiempo, tengo que admitir una verdad ligeramente incómoda. Nuestros antepasados no se parecían en nada a nosotros. Eran células solitarias, peces que se arrastraban torpemente, criaturas que sobrevivían más por instinto que por pensamiento. Todos fueron necesarios, todos fueron hermosos a su manera, solo que ninguno de ellos se parecía a mí. Mucho tiempo después, al observar los fósiles, empecé a reconocer algo familiar. Hace unos 6 millones de años, nuestra línea se separó del ancestro común con los chimpancés. Hace entre 3 y 4 millones de años, seres como Lucy comenzaron a caminar erguidos, y no fue hasta cerca de 1 millón de años atrás cuando pude decirlo con honestidad. Por fin, el ser humano empezó a parecerse al ser humano. Al amanecer de la historia humana, hay lugares que concentran más pasado del que parece posible. Uno de ellos es Garganta de Olduvai, en Tanzania, un paisaje que ha entregado a la ciencia una cantidad extraordinaria de fósiles y herramientas antiguas. Hace aproximadamente 1.300.000 años, esta región estuvo habitada por un hominino de constitución poderosa conocido como Paranthropus boisei. Mucho antes de eso, desde hace cerca de 4 millones de años, distintos tipos de australopitecos ya recorrían amplias zonas de África, mostrando una notable capacidad de adaptación a entornos cambiantes. Algunos investigadores consideran que estuvieron entre los primeros en fabricar herramientas de piedra muy simples, y existe la hipótesis de que ciertos grupos pudieron incluso desplazarse fuera de África, una idea apoyada por el hallazgo de herramientas líticas antiguas en regiones como el actual Jordania. No fueron un experimento menor, sino una etapa clave en la larga secuencia que dio forma a nuestra historia biológica. Con el paso del tiempo, sin embargo, el panorama comenzó a transformarse. Hacia alrededor de 1 millón de años atrás, la diversidad de australopitecos y de Paranthropus parece haber entrado en su fase final. Algunos restos aislados, como fragmentos de extremidades o piezas dentales muy robustas, podrían corresponder a los últimos representantes conocidos de este linaje. La desaparición de una especie no ocurre de forma repentina. Suele ser un proceso lento, complejo y marcado por múltiples factores. Mientras tanto, la evolución seguía su curso y ciertas poblaciones de australopitecos dieron origen, de manera gradual, a homininos posteriores como Homo habilis. Es importante aclarar que no todos esos grupos forman parte directa de nuestro árbol familiar, aunque algunos australopitecos sí parecen estar relacionados con nuestros antepasados inmediatos. No existe evidencia sólida que indique que Paranthropus lo fuera. Su propio nombre lo refleja. Para significa cercano o junto a, y anthropus hace referencia al ser humano. Desde el punto de vista anatómico, Paranthropus resulta inconfundible. Presentaba mandíbulas enormes y en los machos una cresta ósea prominente en la parte superior del cráneo, donde se insertaban potentes músculos masticadores. Esta estructura recuerda, en cierto modo, a la de los gorilas actuales, aunque con una diferencia fundamental. Las evidencias indican que Paranthropus caminaba erguido y se desplazaba sobre 2 piernas, como otros homininos. Su dieta parece haber estado dominada por plantas duras, especialmente gramíneas y vegetación similar. No es posible precisar si consumían principalmente hojas, semillas o raíces subterráneas, pero los patrones de desgaste dental sugieren una fuerte especialización en este tipo de alimentos. Aún así, su alimentación no habría sido completamente vegetal. Algunos indicios arqueológicos apuntan a que estos homininos pudieron complementar su dieta con carne en determinadas ocasiones. Herramientas de piedra muy antiguas, del tipo Oldowan temprano, han sido encontradas junto a restos dentales robustos en lugares como Nyanyanga, en Kenia, y Swartkrans, en Sudáfrica. Esto ha llevado a plantear que Paranthropus pudo haber participado, al menos de forma limitada, en el uso o la fabricación de herramientas para procesar alimentos. La cantidad exacta de carne que consumían sigue siendo incierta, pero su fuerte dependencia de los pastizales parece haber jugado un papel importante en su declive. En África Oriental, alrededor de 1 millón de años atrás,
las extensas sabanas comenzaron a reducirse mientras los bosques se expandían. Este cambio ambiental probablemente intensificó la competencia entre los animales especializados en consumir hierbas y plantas duras. En ese contexto, Paranthropus pudo haber quedado en desventaja. A este escenario se sumó otro factor decisivo: la aparición y expansión de homínidos con cerebros más grandes, como Homo erectus. Uno de sus representantes más conocidos es el llamado niño de Turkana, que vivió en África hace aproximadamente 1.500.000 años. Cómo interactuaron estos distintos homínidos entre sí sigue siendo, en gran medida, un misterio. No sabemos con certeza si competían por los mismos recursos, si ocupaban nichos ecológicos diferentes o si simplemente coexistían con escaso contacto. La evidencia disponible no permite una respuesta definitiva. Sin embargo, yacimientos como la cueva de Drimolen, en Sudáfrica, muestran que Australopithecus, Paranthropus y Homo erectus habitaron la misma región en periodos muy cercanos en el tiempo, lo que sugiere un paisaje humano diverso y dinámico. Al final, aunque algunas poblaciones de Australopithecus dieron origen a especies posteriores del género Homo, Paranthropus no siguió ese camino. Para cuando se alcanzó la marca de 1 millón de años atrás, su linaje se desvaneció del registro arqueológico. Con ello, se cerró un capítulo completo de la evolución humana temprana, uno protagonizado por homínidos fuertes, especializados y profundamente adaptados a un mundo que, lentamente, dejó de existir. Una de las posibles ventajas que tuvieron los homínidos con cerebros más grandes frente a Paranthropus fue su capacidad para obtener animales de gran tamaño. Seguimos en Garganta de Olduvai, pero ahora el enfoque se desplaza a un sector concreto conocido como Humas Korongo II, un yacimiento fechado entre 1.100.000 y 800.000 años atrás. Se trata de un lugar excepcionalmente rico. Los equipos de investigación han recuperado 24.962 huesos, un conjunto de datos enorme que permite reconstruir con mucho más detalle cómo era la vida en aquel pasado remoto. Los restos pertenecen, en muchos casos, a animales de gran tamaño. Entre ellos, aparecen especies tan imponentes como los hipopótamos, criaturas que dominaban los paisajes acuáticos de la región. En varios huesos se observan marcas claras de corte, señales inequívocas del uso de herramientas de piedra. Otros muestran huellas de dientes dejadas por carnívoros y algunos combinan ambos tipos de marcas. Al analizar con cuidado la ubicación de esas señales, surge un patrón revelador. En los huesos largos que fueron tanto cortados como mordidos, las incisiones hechas con herramientas aparecen en la parte central, rica en médula, mientras que las marcas de dientes se concentran en los extremos. Esto sugiere que los homínidos accedieron primero a las porciones más nutritivas y que otros animales aprovecharon después los restos menos valiosos. En este contexto, los carnívoros no fueron los principales cazadores, sino más bien carroñeros oportunistas. Todo indica que los humanos antiguos desempeñaron un papel central en la acumulación de huesos en este lugar. La evidencia apunta a que fueron homínidos, probablemente grupos cercanos a Homo erectus, quienes obtuvieron estos animales, ya fuera mediante la caza directa o el aprovechamiento rápido de presas abatidas. Pensar en la captura de un hipopótamo ayuda a dimensionar el desafío. Se trata de un animal enorme, peligroso y difícil de dominar, lo que implica coordinación, planificación y cooperación entre varios individuos. El acceso regular a grandes cantidades de carne y a nutrientes de alta calidad debió de tener consecuencias profundas. Una dieta más rica habría favorecido el crecimiento del cerebro, y a medida que ese cerebro se expandía, también lo hacía la capacidad de estos homínidos para organizarse, adaptarse y transformar su entorno. En este intercambio constante entre biología y comportamiento, comenzó a gestarse una forma distinta de relación con el mundo, una que terminaría marcando el rumbo de nuestra propia historia evolutiva. Alrededor de 1 millón de años atrás, los homínidos ya fabricaban una amplia gama de herramientas de piedra, pero una de ellas se convirtió en el verdadero emblema de esa época, las llamadas hachas de mano achelenses. Estas piezas se trabajaban por ambas caras y, según la mayoría de los investigadores, cumplían múltiples funciones, desde cortar y procesar alimentos hasta manipular materiales resistentes.
Para seguir paso a paso la transformación de esta tecnología, pocos lugares resultan tan reveladores como Konso, en la actual Etiopía, donde la conservación excepcional de los estratos arqueológicos permite observar su desarrollo a lo largo del tiempo. En los niveles más antiguos, datados en torno a 1.750.000 años, aparecen herramientas todavía simples, aunque ya talladas por ambos lados. Incluso en esta fase temprana, se percibe una intención clara de lograr formas equilibradas. Hacia 1.600.000 años, las piezas muestran contornos más controlados, y para aproximadamente 1.250.000 años, la silueta clásica del achelense empieza a definirse con claridad. Más adelante, alrededor de 850.000 años atrás, estas hachas no solo se vuelven más pequeñas, sino también más delgadas y precisas. Este proceso lento y constante ofrece una ventana privilegiada a la evolución de las capacidades humanas. Fabricar una sola de estas herramientas implicaba desprender decenas de lascas de piedra, quizás 50, 60 o incluso más, siguiendo una secuencia cuidadosamente pensada. Esto indica que los homininos de ese periodo no actuaban al azar. Eran capaces de imaginar la forma final del objeto antes de concluirlo y de planificar cada paso necesario para alcanzarla. Esa habilidad para anticipar resultados abre una puerta a preguntas más amplias sobre su vida cotidiana. Si podían visualizar el futuro de una herramienta, también es razonable pensar que proyectaban acciones más allá del momento inmediato. Algunos especialistas plantean que tal vez planificaban con antelación la obtención de alimentos, la organización de la caza o los desplazamientos estacionales a través del paisaje, ajustándose a cambios climáticos y ambientales previsibles. Hay otro aspecto igual de fascinante en torno a las hachas achelenses. Resulta poco probable que alguien lograra producir una herramienta tan delgada y simétrica en su primer intento, simplemente recogiendo una piedra al azar. Esto sugiere que el conocimiento técnico tuvo que transmitirse de alguna manera entre generaciones. Muchos investigadores se preguntan si existió algún tipo de enseñanza deliberada y si en ese proceso pudo haber intervenido una forma muy básica de comunicación estructurada. Hablar del origen del lenguaje sigue siendo un terreno incierto, ya que las palabras no dejan huella directa en el registro arqueológico. Sin embargo, las pistas indirectas están ahí: la complejidad creciente de las herramientas, la regularidad de sus formas y la repetición de técnicas a lo largo del tiempo. Todo ello permite plantear, con cautela, que durante la fabricación de estos objetos pudo haberse utilizado algún tipo de lenguaje rudimentario, una herramienta invisible que, al igual que la piedra tallada, contribuyó silenciosamente a la expansión de las capacidades humanas. Para comprender mejor cómo se usaban las hachas de mano, conviene detenerse en un hallazgo concreto que aporta pistas valiosas. En el yacimiento de Peninch, en Tanzania, algunos de estos instrumentos fueron estudiados junto con los sedimentos que los rodeaban mediante el análisis de fitolitos, diminutas partículas minerales que las plantas dejan como huella microscópica. Este tipo de evidencia permite reconstruir, con cautela, los materiales que estuvieron en contacto con las herramientas hace cientos de miles de años. Los fitolitos recuperados del suelo coincidían, como era de esperar, con plantas herbáceas propias de ambientes abiertos. Lo realmente revelador apareció en los bordes de las hachas. Allí, las señales microscópicas no correspondían a pastos, sino a tejidos leñosos, en particular a maderas comparables a las de la acacia. A partir de esta diferencia, los investigadores proponen que algunas de estas herramientas se utilizaron para trabajar la madera, una actividad que rara vez deja rastros visibles en yacimientos tan antiguos. La madera, de hecho, representa una de las grandes ausencias del registro arqueológico cuando se exploran los primeros capítulos de la evolución humana. A diferencia de la piedra o el hueso, se descompone con facilidad y casi nunca sobrevive al paso del tiempo profundo. Los objetos de madera más antiguos conocidos hasta ahora datan de alrededor de 400.000 años atrás. Las célebres lanzas de Schöningen, halladas junto a los restos de un grupo de caballos despiezados, testimonio de una emboscada realizada por homininos cercanos a los neandertales. Aunque estos hallazgos son aproximadamente 600.000 años más recientes que el periodo que nos ocupa,
Muchos especialistas consideran razonable pensar que los humanos de hace 1 millón de años ya poseían habilidades comparables. Cazar animales tan grandes y peligrosos como los hipopótamos habría requerido algo más que simples herramientas de piedra. Es difícil imaginar ese tipo de caza sin lanzas, palos robustos u otros implementos de madera cuidadosamente trabajados. Si los homininos de esa época eran capaces de tallar la piedra con notable complejidad, resulta lógico suponer que aplicaban destrezas similares a la madera. Con ella pudieron excavar en busca de tubérculos, extraer insectos de los troncos o fabricar instrumentos hoy perdidos para siempre. La aparente ausencia de estos objetos no refleja su inexistencia, sino un sesgo inevitable del registro arqueológico que conserva con facilidad la piedra y los huesos, pero borra casi por completo los materiales orgánicos. Vista desde esta perspectiva, el hacha de mano de Pennings adquiere un significado especial. Más allá de ser una herramienta de corte, podría representar la evidencia más antigua de que nuestros antepasados ya practicaban una forma temprana de carpintería, una tecnología silenciosa y esencial que acompañó a la humanidad desde mucho antes de lo que la arqueología tradicional permite observar. Con el dominio creciente de la tecnología, mejores estrategias de caza, una cooperación más compleja y el aumento gradual del tamaño cerebral, la presencia humana comenzó a expandirse mucho más allá de su lugar de origen. Algunos investigadores plantean que nuestros antepasados pudieron salir de África tan temprano como hace 2 millones de años, pero la evidencia más clara indica que, para 1.800.000 años atrás, ya se encontraban fuera del continente. Los restos hallados en Dmanisi, en la actual Georgia, confirman esta dispersión temprana. Para cuando se alcanza la marca de 1 millón de años, estos homininos llevaban cientos de miles de años establecidos en distintas regiones de Asia. Una expansión geográfica tan amplia dio lugar a una notable diversidad entre las poblaciones humanas tempranas. Este escenario ha alimentado un intenso debate científico. ¿Deben considerarse todas estas poblaciones repartidas entre África y Eurasia como una sola especie o representan varias formas distintas? En lo que hoy es el centro de China, por ejemplo, existen evidencias de la presencia de Homo erectus alrededor de 1 millón de años atrás. El simple hecho de que estos homininos lograran desplazarse desde África hasta el este asiático pone de manifiesto un nivel extraordinario de adaptación. Este viaje no ocurrió de una sola vez ni en una sola generación. Implicó cruzar ríos caudalosos, atravesar valles montañosos, enfrentarse a climas impredecibles y aprender a cazar presas completamente distintas a las africanas. No existe una prueba más clara de la flexibilidad y capacidad de ajuste de los homininos tempranos. Aunque diferían mucho de nosotros en apariencia y tecnología, su inteligencia práctica y su habilidad para resolver problemas eran innegables. En ese largo recorrido por Asia, estos grupos humanos pudieron coincidir con un pariente muy lejano dentro del linaje de los primates. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentra un diente atribuido a Gigantopithecus, un simio envuelto en misterio. El registro fósil de este animal es escaso y se limita, en su mayoría, a mandíbulas y dientes. Aún así, el tamaño de estas piezas ha llevado a algunos especialistas a proponer que pudo tratarse de un primate de dimensiones colosales, quizá superior a los 3 metros de altura, mucho mayor que cualquier gorila actual. Los estudios genéticos sugieren que Gigantopithecus estaba emparentado de forma lejana con los orangutanes modernos. No sabemos cómo reaccionaron los grupos de Homo erectus al encontrarse con una criatura así. Es posible imaginar noches inquietas en los bosques asiáticos, con sonidos de ramas quebrándose y gruñidos profundos resonando entre la vegetación. También se ha planteado, con cautela, si estos homininos pudieron haberlo cazado en alguna ocasión, ya que contaban con la capacidad de abatir animales grandes y peligrosos. Otra posibilidad es que Gigantopithecus llevara una vida más discreta, similar a la de los orangutanes actuales, evitando el contacto y ocultándose de aquellos extraños primates bípedos que recorrían su territorio. La falta de restos fósiles impide ir más allá de estas conjeturas. Por ahora, lo único que puede afirmarse con certeza es que homininos y Gigantopithecus compartieron regiones en algún momento del pasado y que todo lo demás pertenece al terreno de la reconstrucción científica
y la imaginación informada. Entre los homininos antiguos, hubo uno que, por su tamaño, seguramente habría preferido mantener distancia de un gigante como Gigantopithecus. Se trata de Homo floresiensis, um hominino diminuto que habitou a isla de Flores, en el extremo sur del sudeste asiático insular. Este entorno aislado, rodeado por el océano, fue durante mucho tiempo el hogar de una población humana muy distinta a cualquier otra conocida. El ejemplar más famoso de esta especie, conocido como LB1, está fechado en torno a 74.000 años atrás. Herramientas de piedra descubiertas en distintos puntos de la isla indican que homininos ya estaban presentes allí hace aproximadamente 1 millón de años. Algunos científicos proponen que Homo floresiensis descendía de Homo erectus y que con el paso de muchas generaciones su tamaño corporal se redujo de forma gradual mediante un proceso conocido como enanismo insular. Otros sugieren un origen distinto, quizá vinculado a una migración aún más temprana fuera de África, protagonizada por homininos primitivos como Homo habilis. Este debate sigue abierto. A día de hoy, no existe consenso sobre el lugar exacto que ocupa Homo floresiensis en nuestro árbol evolutivo. Lo que sí parece claro es que los primeros homininos llegaron a esta región hace alrededor de 1 millón de años. Ya desde la década de 1940, se han identificado herramientas de piedra en la isla de Sulawesi. Aunque no sabemos con certeza quién las fabricó, su mera presencia resulta sorprendente y revela una dispersión humana mucho más amplia de lo que se pensaba. Tanto Sulawesi como Flores nunca estuvieron conectadas directamente al continente asiático. Estas islas se encuentran más allá de la llamada Línea de Wallace, una frontera natural formada por profundos canales marinos. Durante millones de años, estas aguas han actuado como una barrera casi infranqueable para muchas plantas y animales. De un lado predominan las especies propias de Asia, del otro las del ámbito australiano como los marsupiales. Que los homininos aparezcan en estas islas hacia 1 millón de años atrás sugiere algo extraordinario, algún tipo de cruce intencional del mar. No se trata de una hazaña menor, ya que pocos animales lograron atravesar estas barreras de forma natural. Esto no implica necesariamente la construcción de embarcaciones. Algunos investigadores se preguntan si estos homininos fueron capaces de reconocer que la madera flota o si se aferraron a troncos arrastrados por corrientes para alcanzar nuevas tierras. También es posible que tormentas los empujaran mar adentro y que la supervivencia dependiera, en parte, del azar. Con la evidencia disponible, resulta imposible determinar cuál de estos escenarios ocurrió realmente. Incluso se ha planteado, de manera especulativa, si algunos grupos lograron llegar a Saúl, el antiguo continente que unía lo que hoy son Papúa y Australia. Por ahora, no existen pruebas directas que lo confirmen. Hace alrededor de 1 millón de años, los homininos no se limitaron a regiones cálidas y tropicales. Para entonces, algunos grupos ya habían llegado hasta el extremo nororiental de lo que hoy conocemos como Reino Unido. En aquel tiempo, sin embargo, Gran Bretaña aún no era una isla, por lo que no fue necesario cruzar el mar para alcanzar estas tierras. En la localidad costera de Happisburgh, la erosión marina dejó al descubierto un hallazgo excepcional. Una serie de huellas humanas conservadas en sedimentos antiguos, fechadas entre 1 millón y 700.000 años atrás. A partir del tamaño de los pies y la longitud de las zancadas, los investigadores han podido estimar que quienes las dejaron medían entre 93 y 173 centímetros, lo que indica la presencia de individuos de distintas edades caminando juntos. Aunque hoy el sitio se encuentra junto al mar, cuando estos homininos lo habitaron el entorno era muy diferente. En lugar de una costa abierta, se trataba de las orillas fangosas de un río. Las huellas se orientan hacia el sur, lo que ha llevado a algunos especialistas a sugerir que el grupo se desplazaba siguiendo el curso fluvial, quizá en busca de grandes animales como mamuts, alces o caballos que frecuentaban esas riberas. El clima de esta región, hace 1 millón de años, era considerablemente más frío que el actual. El sur de Gran Bretaña presentaba condiciones comparables a las del sur de Escandinavia en la actualidad: inviernos largos, temperaturas bajas y vientos persistentes. Este contexto plantea una cuestión importante sobre la adaptación humana al frío.
No existen evidencias de costura en este periodo, ya que las agujas aparecen en el registro arqueológico mucho más tarde, alrededor de 45.000 años atrás. Sin embargo, es razonable pensar que estos homininos utilizaban pieles y cueros de animales, quizás simplemente colocados sobre el cuerpo para protegerse del frío intenso. Durante las noches más duras, también es probable que hicieran sus refugios más habitables. Amontonar hierbas secas, pieles o materiales vegetales para crear superficies más aislantes habría sido una solución sencilla y eficaz. Aunque no se han conservado pruebas directas de estas prácticas, resulta difícil imaginar una vida prolongada en climas fríos sin algún tipo de abrigo o lecho improvisado. La tendencia a crear espacios para descansar es, además, muy antigua y no exclusiva de los humanos. Gorilas y chimpancés modernos construyen nidos con hojas y ramas para dormir, un comportamiento profundamente arraigado entre los primates. No hay razones para suponer que nuestros antepasados carecieran de ese impulso, especialmente cuando las condiciones ambientales lo hacían necesario. Es posible imaginar a estos grupos antiguos reunidos bajo pieles, compartiendo el calor corporal, reforzando vínculos sociales y familiares. Incluso en etapas muy tempranas, los humanos ya eran seres sociales. En ese contexto, una tecnología debió de resultar especialmente valiosa para sobrevivir en regiones frías. El dominio del fuego, una herramienta que no solo proporcionaba calor, sino también seguridad y cohesión en medio de un entorno hostil. Rastrear el origen del uso del fuego ha sido uno de los desafíos más complejos para la arqueología. A partir de aproximadamente 400.000 años atrás, comienzan a aparecer señales claras de fuego en numerosos yacimientos distribuidos por distintas partes del mundo. Sin embargo, incluso en este periodo relativamente tardío, la evidencia no es continua ni uniforme. Existen sitios con abundantes restos de actividad humana, herramientas, huesos y superficies ocupadas durante largo tiempo donde no aparece ningún rastro de fuego, lo que sugiere que algunos grupos humanos todavía no lo utilizaban de forma habitual. La incorporación de una tecnología nueva rara vez ocurre de manera rápida. En el caso del fuego, el proceso debió de ser especialmente gradual. Controlarlo implica comprender, al menos de forma práctica, la relación entre el calor, el oxígeno y el combustible. En cierto sentido, fue uno de los primeros encuentros humanos con procesos que hoy asociaríamos con la química. Por ello, muchos investigadores se preguntan si existen lugares excepcionales, con condiciones de preservación poco comunes, capaces de revelar las huellas más tempranas de esta transición tecnológica. Uno de los sitios que ofrece indicios particularmente sugerentes es Cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica. En este lugar, el llamado estrato 10 de la cueva ha sido fechado en torno a 1 millón de años atrás. Lo notable es que los restos asociados a este nivel no se encontraron cerca de la entrada, sino a unos 30 metros en el interior, una zona donde la acción del viento o de incendios naturales externos resulta poco probable. En ese sector profundo de la cueva, los arqueólogos identificaron diminutos fragmentos de pasto quemado junto con pequeños restos óseos. Algunos de estos huesos muestran señales de haber sido expuestos a temperaturas cercanas a los 500 grados centígrados. Asociadas a estos materiales, también aparecieron herramientas de piedra, lo que indica de manera inequívoca que los humanos ocupaban el lugar en ese momento. Este conjunto de evidencias constituye una de las pistas más antiguas y prometedoras sobre el uso del fuego por parte de los homininos. Aún así, las preguntas superan a las respuestas. No está claro si estos grupos ya eran capaces de encender el fuego por sí mismos o si, por el contrario, aprovechaban incendios naturales y transportaban brasas encendidas al interior de la cueva, intentando mantenerlas activas el mayor tiempo posible. Con la información disponible, resulta imposible afirmarlo con certeza. Hay un punto clave que conviene subrayar al hablar de la humanidad de hace 1 millón de años. A pesar de las claras evidencias de innovación tecnológica en ese periodo, no existe ninguna prueba arqueológica de arte, ni siquiera de algo que pueda considerarse un antecedente directo del arte. El registro material guarda silencio en ese aspecto. Esto no significa, necesariamente, que aquellos homininos carecieran por completo de creencias, rituales o formas de pensamiento simbólico.
Es posible que desarrollaran prácticas que no dejaron ninguna huella detectable, especialmente si estaban basadas en materiales perecederos o en comportamientos que no modificaban el entorno de manera duradera. Sin embargo, todo indica que la tendencia humana a crear expresiones simbólicas, visibles, complejas y compartidas, aún no había surgido en ese momento tan temprano. Las evidencias más antiguas de algo que se aproxime, aunque sea de forma muy modesta, a una expresión gráfica aparecen mucho más tarde. Alrededor de 500.000 años atrás, se han identificado unas pocas líneas grabadas sobre una concha procedente de Java. No se trata de una imagen reconocible ni de una obra elaborada, sino de simples incisiones que, aún así, sugieren una intención distinta al uso puramente funcional. Los indicios más claros de pensamiento simbólico emergen todavía después. En Cueva de Bruniquel, estructuras formadas por estalagmitas, dispuestas en círculos por neandertales, han sido fechadas en torno a 170.000 años atrás. Más adelante, hace aproximadamente 100.000 años, en el sur de África, comienzan a aparecer las primeras señales inequívocas de pigmentos aplicados con intención, un paso decisivo hacia la pintura. Frente a ese panorama, el contraste con lo que ocurría hace 1 millón de años es notable. En ese periodo, todo indica que los humanos no estaban produciendo nada comparable. No hay rastros de imágenes, ni construcciones simbólicas, ni gestos materiales que apunten de forma clara a una expresión artística. La infancia, en el mundo humano de hace cerca de 1 millón de años, debió de ser extremadamente peligrosa. Pocos lugares ilustran mejor esos riesgos que la región de Atapuerca, en el norte de España. Dentro de este complejo, el yacimiento conocido como Gran Dolina, una gran depresión natural, conserva evidencias que se remontan al menos a 800.000 años atrás y posiblemente hasta alrededor de 1 millón de años. Hoy es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes de Europa. En aquel entonces, fue el escenario de la vida cotidiana de un grupo de homininos. Las 6 capas principales excavadas en Gran Dolina contienen abundantes restos de animales procesados, sobre todo ciervos. Sin embargo, el segundo conjunto más frecuente de huesos con marcas de corte pertenece a seres humanos. Restos humanos aparecen en todos los niveles del yacimiento, lo que permite identificar un mínimo de 11 individuos. De ellos, 6 eran niños menores de 9 años, 3 tenían entre 10 y 15 años, y 2 eran adultos jóvenes. En todos los casos, los huesos presentan señales compatibles con el descarnado y el procesamiento. Interpretar este tipo de evidencias es uno de los mayores retos al estudiar el pasado profundo. Las mismas huellas arqueológicas pueden surgir en contextos muy distintos. El consumo de carne humana pudo deberse a episodios extremos de escasez, a conflictos entre grupos o incluso a prácticas que hoy no comprendemos del todo, como rituales funerarios que no buscaban preservar los cuerpos. Tras 800.000 años bajo tierra, resulta imposible determinar con certeza cuál fue la causa concreta. Un detalle relevante es que los restos humanos no muestran un tratamiento diferente al de los animales cazados. Esta similitud hace menos probable una interpretación estrictamente ritual, aunque no la descarta por completo. También es necesario recordar que estos homininos, sin duda, tenían creencias y normas sociales que no dejaron huellas materiales reconocibles. Es razonable asumir que gran parte de su mundo simbólico se ha perdido para siempre. La composición del grupo, dominada por individuos muy jóvenes, abre otra línea de reflexión. En la naturaleza actual, se observa un comportamiento comparable en chimpancé. Cuando algunos grupos patrullan su territorio y se encuentran con rivales formados principalmente por hembras jóvenes y crías, pueden atacar, aprovechando su vulnerabilidad. En ocasiones, las crías son consumidas, lo que reduce el tamaño del grupo rival y al mismo tiempo disminuye la competencia futura por recursos y parejas. Algunos investigadores se preguntan si algo similar pudo ocurrir en Atapuerca. Grupos humanos prehistóricos en movimiento podrían haber aprovechado encuentros fortuitos para eliminar competidores y obtener alimento de manera relativamente segura. Esta hipótesis encajaría con la edad de los individuos encontrados. Sin embargo, sigue siendo solo una posibilidad entre varias y no puede confirmarse con la evidencia disponible. Como sucede con muchos aspectos de la vida humana temprana,
llegar a conclusiones firmes resulta extremadamente difícil. Lo que sí ofrece Atapuerca es una lección poderosa. Estos homininos compartían con nosotros capacidades cognitivas, tecnologías en desarrollo y una vida social compleja, pero también enfrentaban una existencia mucho más dura. Incluso con herramientas cada vez más sofisticadas y cerebros en expansión, su día a día estuvo marcado por riesgos constantes, pérdidas tempranas y desafíos extremos. No es el final más alentador para esta historia, pero sí uno profundamente humano.